Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Darío García. Muchos ya me escucháis todas las mañanas en la apertura de mercado y lógicamente los que asistáis en directo al Morning Meeting a las 9:30, pues ya me conocéis. El seminario, perdón, de esta tarde es temático exclusivo sobre el precio del petróleo. No vamos a entrar mucho en el tema del Brent porque básicamente el comportamiento es el mismo, simplemente tiene una referencia diferente porque es el que más se producen en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el petróleo Brent, el oil, que es el ticker en XTB, será la referencia. Haremos un pequeño comentario respecto a lo que la OPEP opina de la evolución del precio, así como los inventarios, la oferta y la demanda. Y ya entraremos un poquito más al detalle de los principales datos macroeconómicos que tenemos que prestar atención para estar al día de las novedades respecto a este combustible fósil. Antes de nada, y como siempre, vamos a dejar unos minutos para que el resto de inscritos pueda entrar y daremos comienzo al seminario. No os preocupéis porque habrá imágenes, de acuerdo, en cuanto iniciemos el seminario aplicaré las pantallas, ¿vale? Y bueno, en un par de minutos, 2-3 minutos, daremos comienzo al mismo. Lógicamente necesito que me confirméis que se escucha correctamente y que en sus pantallas ahora mismo pues tienen lo que es la cabecera en blanco, de fondo blanco, donde pone los inventarios de petróleo, ponen en peligro su precio, cómo cerrará el año y a qué economías les afecta esta situación. Gracias. Vale, un minuto más y comenzamos. Por supuesto, sobre la marcha, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, no os preocupéis porque de hecho el seminario va a tener un enfoque también práctico de cara a observar lo que es el calendario de los rollovers del contrato del petróleo y cómo debemos tanto interpretar como calcular antes de que se aplique el rollover, el ajuste contable vía swap del vencimiento del futuro que termina de cotizar con el futuro nuevo que entra en vigor en la madrugada siguiente. Lo veremos todo a través de la página web tranquilamente y responderemos a las dudas.
Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer, lógicamente, para que veamos todos lo mismo, es aplicar, encender la pantalla. Muy bien, pues ahí lo tenemos. En principio deberíais poder estar observando, confirmármelo por favor, lo que es el calendario. Vamos a ver, lo tenéis ahí, ¿no? Confirmármelo por favor para que no haya ningún problema. A ver, vamos a volver a activar porque creo que va con un poquito de retraso. Confirmármelo por texto, por favor. Confirmarme si lo que tenéis ahora en pantalla es el disclaimer sobre el tema de los CFDs y el porcentaje de, bueno, pues de cuentas minoristas. Vale, está el calendario económico, pero creo que en cualquier caso debe estar habiendo algún tipo de retraso en la imagen. Vale, creo que va con un retraso bastante importante. En cualquier caso, lógicamente intentaré equiparar la velocidad de carga de la imagen. La verdad que no sé por qué va tan lento, pero bueno, en cualquier caso lo que queremos hacer, intentaremos hacerlo de manera bastante práctica. De todas formas, bueno, pues voy a ir directamente a lo que es el índice de la presentación y empezamos a partir de ahí, ¿vale? Entonces, vamos a irnos directamente aquí. Confirmarme que lo que veis es la diapositiva que pone calendario semanal de petróleo, por favor. Va con bastante retraso, es un poquito, es un incordio. Vale, lo tenéis, ¿no? Vale, bueno, intentaré ser bastante conciso, tampoco me gusta extenderme y que la explicación sea demasiado compleja, primero porque no lo es, ¿vale? Y sobre todo para que lo entendamos todos, ¿vale? Básicamente la motivación del seminario es intentar identificar qué es lo que debemos observar para prestar atención sobre el comportamiento del petróleo. Lógicamente, el motivador principal son los comentarios que suele hacer la OPEP, aunque la OPEP en su conjunto no tiene más del 35, que es importante, un 35, un 40% de la producción mundial. ¿Vale? Lo importante de la OPEP es que al tener contingencias entre sus miembros, es decir, limitar la producción, muchos de los países que tienen un exceso de dependencia en su Producto Interior Bruto por la venta o la exportación del combustible fósil, pues han abandonado la OPEP y manejan de manera libre la producción del petróleo para venderlo independientemente del precio, pero intentar venderlo para cubrir su demanda de su balanza exterior, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es, en primer lugar, lo que es el calendario semanal y lo que podemos ver en él, referenciado exclusivamente al petróleo, que son los dos puntos que vemos debajo, son el cambio de inventario de petróleo crudo, que es el API Week, y el stock semanal. Básicamente esos son los datos ya puros y duros que vienen después sobre el crudo, el propio Brent, la gasolina, que es un derivado, el destilado, que es otro derivado, y luego el Cushing. El Cushing, os haré una pregunta
lanzada al aire y de manera retórica, pero que espero que me respondáis antes de pasar a la diapositiva, que nos indique pues qué es eso del Cushing, porque muchas veces lo leemos por ahí, nos da un dato de inventario, pero no entendemos qué es eso del Cushing, porque de hecho no tiene traducción y veremos por qué. Si pasamos la pestaña, vale, veo que no va con tanto retraso, por lo tanto vamos bien, ¿vale? Confirmarme si yo digo que pasa diapositiva, de acuerdo, y no pasa. No os preocupéis porque precisamente el Cushing CUSH, vale, vemos la nueva diapositiva, estupendo, pues vamos bien. Vale, lo que tenemos que prestar atención en el calendario, fijaros muy bien lo que pone. El cambio de inventario de petróleo crudo se publica todos los martes. El Instituto Americano del Petróleo es quien publica estos datos cada martes a partir de las 4 hora local nuestra, ¿vale? Con el reporte sobre los niveles de inventario del petróleo, la gasolina y las existencias de destilados en Estados Unidos. Aquí hay una confusión porque una cosa son los destilados de por sí y luego las existencias de Estados Unidos, que es el Cushing. Las cifras muestran, lógicamente, esa cantidad de crudo y el producto almacenado que está disponible, así cuánto podrían durar los suministros. ¿Cuánto podrían durar? Bueno, eso básicamente, como el inventario semanal, simplemente hace una proyección si de un día para otro se cancelara absolutamente la producción. Y otros datos que, bueno, secundarios que suministran la demanda de petróleo por productos y regiones concretas de Estados Unidos. Como podemos ver, el API Week es publicado exclusivamente por Estados Unidos y aunque hace un conjunto global, se centra mucho en su mercado local. Así como el seguimiento de la producción propia de Estados Unidos y las importaciones del mismo y de sus productos refinados. Tener en cuenta que en muchas ocasiones les sale más barato a Estados Unidos importar petróleo que producirlo ellos. Por lo tanto, ahí vemos un dato. Como podemos ver en el dato central, el cambio de inventario de petróleo crudo según API Week es como lo vais a ver en la plataforma. Si nos vamos directamente a la plataforma, que espero que lo podáis ver, estupendo, ya funciona bien. Vale, pues si nos vamos al calendario económico y pulsamos ya hoy no, porque hoy estamos a lunes y no tenemos dato. Si le damos a mañana, ahí sí nos aparecerá y tengo filtrado ya Estados Unidos. Como podemos ver, es el último dato que se publica. El cambio de inventario de petróleo crudo según API Week. Es el cambio semanal, etcétera, etcétera, tal y como os he puesto yo en el índice. De hecho, estos productos, ¿no? Este dato representa el 85% aproximadamente de la producción. Como podemos observar, normalmente pues, se ven los picos y los valles respecto a si ha habido un incremento en la previsión, bueno, en el dato publicado respecto a la previsión. Ahora mismo tenemos que el dato de mañana, en concreto, pues se espera una caída del inventario de medio millón de barriles, 0.5 millón, 0.5 millón, medio millón de barriles, en comparación con el dato del mes de la semana pasada, que hubo un incremento de casi 6 millones de barriles. ¿De acuerdo? Bien, como me interesa ver también el del miércoles, ¿por qué? Porque el miércoles es el stock semanal donde detalla de manera separada, individualizada, cada uno de los derivados, asimismo del propio crudo, pues podemos ver el interés que tiene cada uno. Lógicamente, el de mayor calado, que es el que tiene los puntos rojos, es la propia producción de crudo. En segundo lugar, es el de la gasolina, que es el combustible o el derivado principal proveniente del petróleo. Y el tercero, el destilados, pues ya son, pues lógicamente, productos más bien industrial, de temas de aceites, etcétera y demás, que no son de consumo, simplemente de mantenimiento y vemos que tiene menor calado. Por lo tanto, aquí podemos apreciar los tres niveles de importancia de estos stocks semanales. En el caso del miércoles, pues simplemente dando en la propia plataforma calendario esta semana, podemos ver que el de mañana es el cambio del inventario, pero a última hora de la tarde, a partir de las 4, normalmente lo publican a las 4:30, stock semanal de gasolina, stock semanal de petróleo crudo y el stock semanal de destilados. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, esto es básicamente a lo que tenemos que prestar atención y ahora entraremos un poquito más en detalle de la propia cotización del petróleo y por qué está cotizando en unos niveles, en los niveles actuales. También es cierto que la propia política de bajada de tipos de interés de la Reserva Federal ha hecho que, bueno, pues recientemente el petróleo haya perdido también un interés propio
de la cotización del dólar, que es a lo que está cotizando en dólares, ¿vale? Bien, si volvemos a las diapositivas, esto es lo que yo os quería comentar del Cushing, ¿vale? Para que veáis que no es nada fuera del otro mundo. Cushing es el almacén de Estados Unidos de petróleo crudo. Cushing es una ciudad ubicada en el estado de Oklahoma, que vemos en el mapa abajo a la derecha. Está en el centro, en el medio, en la parte central de Estados Unidos, que es donde más industria hay. Está situado justo encima del estado de Texas y es una ciudad dormitorio del almacén del inventario de crudo de Estados Unidos. Básicamente vemos que, bueno, pues no tiene una población muy elevada teniendo en cuenta la dimensión geográfica que tiene y que, bueno, pues básicamente esta es una pequeña definición que quería que tuvierais para cuando veáis el dato del Cushing, es el nivel de inventario que tiene Estados Unidos del petróleo crudo. Básicamente lo podemos observar ahí. Era y es el centro de exploración y producción de crudo. Al menos 2 refinerías han operado en la ciudad y al declinar la producción a partir de los años 40, la producción y el refinado fueron perdiendo importancia. Aún así, a día de hoy, lo que podemos observar en la foto de la izquierda es que es una ciudad repleta de almacenes de petróleo crudo, ¿vale? Entonces era un poquito el comentario que yo quería hacer un poco para, pues para ampliar la información para aquellos que no supierais por qué Cushing se mantenía en inglés, porque el Cushing o Cushing es el nombre propio de la ciudad de Oklahoma, que es una referencia de almacenaje de inventario del petróleo en Estados Unidos, tanto el importado como el producido por ellos mismos. Recordar que en Estados Unidos lo que se practica principalmente es el fracking, la rotura a través de bueno, pues, determinadas capas de roca subterráneas en lugar de la perforación natural, es decir, brota directamente dejando que se filtre en lugar de perforar con un agujero y sacar el petróleo crudo como tal. Bien, dicho esto, y un poquito por entrar en terreno a lo que es la OPEP, ¿vale? Os voy a poner directamente el gráfico del petróleo Brent para que lo veáis. Es un gráfico muy sencillo, tampoco hace falta ensuciarlo mucho, ¿vale? Para explicar un poquito lo que ha pasado, ¿vale? Si voy muy rápido o hay algo que no entendáis, pues pararme, es decir, notificarme, escribirme algo, indicarme algún detalle o alguna pregunta o algo que se os esté escapando, pues para darle solución. Básicamente lo que ha dicho la OPEP es que en sus proyecciones anuales de cara tanto al 2020 como a, bueno, pues a proyecciones incluso mucho más a largo plazo, han indicado que el petróleo, aunque continuará dominando el mercado energético, porque sigue siendo la principal fuente de generación eléctrica y de consumo en todos los ámbitos, básicamente irá perdiendo terreno tras la intromisión, digámoslo así, tal y como lo definen ellos, de otras fuentes de energía, ¿vale? Al crecer a un ritmo más lento y en un entorno incierto debido principalmente a las políticas proteccionistas, de ahí el comentario de la Reserva Federal, de las bajadas de tipos de interés y de la política proteccionista que ha ido llevando Donald Trump. También es cierto que la Reserva Federal ha trabajado o ha actuado en consecuencia a esa propia política protectora por parte de Donald Trump. Es decir, Donald Trump ha forzado un poquito la situación para que la Reserva Federal bajara tipos de interés, abaratase el precio del crudo, perdón, el precio del dólar y por lo tanto sea más competitivo a nivel internacional. Por otro lado, lógicamente, las previsiones mundiales para petróleo indican exactamente lo mismo, que va a haber una menor dependencia, por lo tanto, una caída de la demanda que está haciendo que los contingentes entre los propios países miembros de la OPEP pues vayan limitando su producción para bueno, pues no generar un exceso de oferta y que caiga el precio estrepitosamente, pues como lo hizo, por ejemplo, en el último trimestre del 2018. También es cierto que todos los mercados en general, absolutamente todos, cayeron en esa proporción. La caída del petróleo fue una de las que más cayó, porque cayó un 41, un 42% prácticamente, es decir, la facturación de los países exportadores de petróleo cayó un 40%, no por el nivel de inventario, sino por el precio en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lógicamente, poco a poco, reducir
la oferta para intentar equipararla al nivel de demanda y que sea la propia demanda la que impulse al alza el precio de la cotización del petróleo. También es cierto, y es un poco una coletilla que yo tengo, que las bajadas de tipos de interés, el abaratamiento del precio del dólar, ha permitido el interés como refugio al dólar, ¿vale? Es un poquito, eso suena un poco incongruente, pero es así, que un dólar barato permite incrementar los precios, lógicamente, en aquellas materias referenciadas en dólares. Pues lo hemos visto en el oro, lo hemos visto en la plata y lo hemos visto, lógicamente, en la cotización del Brent. Con el Texas exactamente igual. De hecho, si nos vamos aplicamos el dólar index, lo tengo yo aquí en la columna de la derecha, pero si buscamos aquí en la parte izquierda donde pone comparar, hacemos clic y buscamos USD IDX, es el dólar index, es como un índice de la evolución del precio del dólar en base 100. El dólar se emite a base 100 y siempre que está por encima está sobrevalorado y si está por debajo está infravalorado. Barato, caro, barato, ¿de acuerdo? Pues aplicando el gráfico podemos ver lo siguiente. Lo voy a poner de otro color para que sea un poquito más fácil de ver. Lo voy a poner de color un poquito más oscuro. Ahí. Lo que podemos ver es que cuando el dólar se abarata, ¿vale? ¿Qué le pasa a la cotización del crudo? Se dispara. Cuando hay un encarecimiento del dólar para intentar ponerse al nivel de la demanda, es reactivo, no es lineal, ¿de acuerdo? Uno es reactivo frente al otro. El precio del crudo cae. Según ha ido acercándose a lo largo de hecho, aquí lo podemos ver, es totalmente inverso el gráfico. De hecho, si lo ponemos al revés, ahí se parece mucho más, ¿verdad? Pues un dólar barato implica cotización alcista en la cotización de la materia prima, tanto del oro como del Brent. ¿Por qué? Porque si yo veo que en mi bolsillo el dólar vale menos, intentaré comprar lo antes posible todo lo que pueda que esté referenciado al dólar. ¿Qué tenemos referenciado al dólar a nivel internacional? El oro y el crudo. ¿Qué pasa? Que si a mí yo veo que empieza a encarecerse el dólar, preferiré tener dólares en el bolsillo que no la materia prima. Pues lógicamente a caídas en la cotización, subidas en el precio del dólar. Sin embargo, hemos visto que recientemente el incremento en la cotización del dólar nos ha marcado con ciertos vaivenes y no de manera lineal, como hemos visto anteriormente, que el precio del crudo ha caído. ¿Pero por qué ha caído el precio del crudo? Es muy sencillo. Poco a poco, y recientemente hemos sabido que Venezuela y Colombia están fuera de la OPEP, porque ellos tienen una dependencia tremendamente grande en su economía, en su Producto Interior Bruto, de las exportaciones de crudo. Si a ti la OPEP, que es el organismo bajo el que tú estás regulado, digámoslo así, te limita la producción para evitar que el exceso de oferta baje el precio del barril, pues a ti no te interesa, a ti te da igual cómo esté el mercado en general. Tú necesitas facturar, necesitas exportar crudo para poder llenar las arcas y, lógicamente, si tu economía supone un 35, un 40% en algunos casos de tu economía, en el caso concreto de Ecuador, incluso el 50% de su economía es la exportación de crudo, ¿vale? Pues a mí me da igual los contingentes que me ponga la OPEP. De hecho, para que no incurra en sanciones, salgo de la OPEP, produzco lo que necesite yo para vender, lógicamente sin tener un control de la evolución de los precios. Y eso ha hecho que el triángulo que viene dibujando el Brent, el petróleo Brent, sea bajista. Ahora mismo estamos en la parte alta del triángulo, pero tienen mucha más fuerza los niveles máximos, porque ha habido más veces en las que se ha tocado que las veces en las que hemos apoyado el soporte por debajo. Incluso llevamos desde prácticamente, pues lo tenemos aquí, desde agosto hasta el día de hoy, con una lateralidad, en el caso del Brent, que viene dibujada por este recuadro de color amarillo, salvando el ataque a las refinerías, que lo hemos visto aquí, por parte, aparentemente, con drones por parte de Siria, las refinerías de los Emiratos Árabes, ¿vale? Que de hecho el precio vimos como rápidamente recuperó su nivel previo.
La cotización normal que tiene ahora mismo el Brent es un rango lateral de aproximadamente un 14% desde el mínimo hasta el máximo del rango, aproximadamente, ¿no? Un 14%. Entonces, ahora mismo este es el rango que podemos esperar, pero es que además venimos con que los máximos decrecientes vienen dibujando una resistencia que debería en principio cumplir o respetar. Por lo tanto, ese exceso en el incremento de los precios en el inventario debería originar una bajada en los precios. Y en cualquier caso, esta raya de color amarillo que tengo ya aquí marcada, que es el 5 de diciembre de 2019, es la próxima reunión de la OPEP y nos quedan muy poquitos días, no nos queda prácticamente, bueno, pues 10 días, semana y media. En semana y media la OPEP publicará su nuevo informe y nos pondrá al día de la evolución, sus expectativas revisadas respecto a la dependencia global del petróleo, sus expectativas respecto a al inventario medio que debería tener el mundo, en principio, para cubrir la oferta, cubrir, mejor dicho, la demanda en el mercado, sabiendo que además la dependencia en el largo plazo del petróleo va a ser cada vez menor. Es decir, si además de que la dependencia va a ser cada vez menor, es decir, va a haber una menor producción por la reducción de la demanda, cuando las dos cosas van sinérgicas a la baja, eso no implica que vaya a haber un crecimiento en el precio del crudo, porque si yo reduzco la oferta porque la demanda se ha reducido, realmente el precio no va a subir de manera proporcional. Va a llegar un momento en el que la demanda sea tan pequeña que sea marginal y no baje más de ahí, porque lógicamente hay países, sobre todo emergentes y del tercer mundo, que por su desarrollo tecnológico no tienen la capacidad de depender de otros medios de generación energética renovables, principalmente, y probablemente el consumo en el futuro del petróleo dependerá única y exclusivamente de aquellos países que no estén avanzados tecnológicamente y que la única manera que tengan de generar energía, electricidad, sea mediante la combustión del combustible fósil. Si nos vamos a la diapositiva, en la próxima diapositiva aquí se explica un poquito más. La IEA, que es API, para aquellos que algunos la conozcáis, ¿vale? La IEA, la Agencia Internacional de Energía, es una agencia supranacional de la que no forman parte ninguno de los países de la OPEP, es un poco como una pequeña OTAN, si me permitís un poquito la expresión, es como una pequeña OTAN separada de lo que es el cártel de la OPEP, que se supone que de una manera más objetiva y sin influir en el propio precio del crudo, porque muchos de estos países, componentes de la Agencia Internacional de Energía, aunque son productores, no tienen una dependencia en su Producto Interior Bruto del petróleo tan grande como otros países que ya hemos visto, pues lo que permite es, lógicamente, primero creados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es decir, la famosa OCDE, que tras la crisis del petróleo en 1973, ¿vale? Pues buscan coordinar políticas energéticas en sus Estados miembros con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes. Es decir, la IEA va un poquito por adelantado, sabiendo que la oferta y la demanda en el largo plazo van a ir en retroceso a favor de otros tipos de producción energética. Energía solar renovable, biomasa, eólica, maremotriz, cualquier otro tipo de energía que sea renovable y que no dependa de la combustión fósil del en este caso. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico y que he sacado de su último informe, que lo tenéis aquí abajo en la fuente, IEA Oil Market Report? ¿Vale? En este informe, en su primera página tenéis este resumen y que lo que dice es lo siguiente. La demanda, que es la línea de color amarillo, es mucho más volátil, como podemos ver, que la propia oferta. De hecho, la oferta en el último trimestre del 2018 viene fruto del incremento suponiendo, en el caso del ataque que hubo a las refinerías de saudíes, bueno, pues que se supone que mantendría un nivel normal o que volvería a un pre-attack level, es decir, a un nivel de inventario similar previo a los niveles que tenía antes del ataque, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo la barra de color azul es que la diferencia entre
la oferta y la demanda te da el nivel de inventario. Lógicamente, lo que no es demanda es exceso de oferta y, por lo tanto, constituye el inventario. En el siguiente punto vemos que la verde sigue estando por encima del amarillo y genera una necesidad de inventario o un excedente, ¿vale? Que es lo que es el inventario, el stock change, ¿vale? En miscellaneous, es decir, inventario de petróleo y derivados, ¿vale? Bien, el siguiente punto que hemos visto aquí, exactamente igual. Verde por encima de amarillo, se genera un excedente, inventario. Sin embargo, el tercer trimestre de 2019 hemos visto que la oferta, perdón, que la demanda ha excedido la oferta y que ha habido una necesidad de inventario, es decir, se ha sacado del almacén del inventario a razón de 1 millón de barriles aproximadamente, ¿vale? Y en el caso siguiente, igual. Y lo que han hecho es calcular la progresión para el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020, es decir, previsión para el 2020 de que va a seguir habiendo un exceso de oferta que cubra de sobra la demanda, generando de nuevo un inventario excedente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si va a haber un excedente para los 2 primeros trimestres del 2020, si hay un exceso de oferta, la demanda va a perder interés. Por lo tanto, para poder ofrecer o cubrir ese excedente o vender ese excedente de oferta, habrá que bajar el precio del barril para poder venderlo todo. La esencia es que no haya en términos de microeconomía, que la oferta cubra al 100% la demanda, que ni se cree un excesivo excedente, ni que lógicamente se quede corto y que haya un exceso un déficit de producción que implique niveles de precios del barril por encima, simplemente porque no ha habido quien ofreciera barril a quien lo necesitaba. Básicamente, los niveles de volatilidad que ha descontado la IEA indica que el primer y segundo trimestre del 2020 va a haber un exceso de oferta y que en principio, esto siempre es echar patadas adelante, que para el tercer trimestre y el cuarto trimestre más o menos el inventario se va a mantener sin cambios. Eso es lo que traduce. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas hasta ahora? Alguna pregunta tendréis que tener. Más o menos la previsión, según la AIE, nos está dando a entender que, lógicamente, al haber un exceso de oferta, el precio lo que va a hacer es caer para, lógicamente, venderlo a toda la demanda que no quiera pagar más de lo que hay. Por lo tanto, a nivel técnico coincide la previsión de la AIE con el gráfico técnico del Brent. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar para finales de año? Pues que en principio se mantenga dentro de la figura triangular. De hecho, si dibujamos la figura triangular de manera un poquito ortodoxa, el petróleo no debería salirse, en principio, de esos niveles de cotización. Aproximadamente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a nivel técnico algunos soportes y resistencias permiten un margen de error, sobre todo por los niveles de stop loss y de take profit, que bueno, pues en algunos casos llegan a barrer el precio sacándolo de la figura técnica, pero luego vuelve rápidamente a su cotización. ¿Alguna duda por ahora? ¿Ninguna? Perfecto. Vale, bueno, pues vamos a continuar. Esto es un poquito el aspecto técnico y de dónde viene la evolución o la cotización, los vaivenes que tiene el petróleo Brent a nivel internacional. Entonces, más o menos, para que veáis que tiene mucha de su esencia en decisiones políticas por parte de la OPEP por contingencias en sus propios países miembros, para limitar la producción y mantener los precios de los barriles en unos niveles que ellos consideren rentables. Hemos visto en varias ocasiones que esos niveles rentables coinciden con determinados puntos o niveles de acumulación. Los niveles de acumulación o de distribución, según sea el caso, pues pueden implicar roturas al alza o roturas a la baja. Pero en cualquier caso hemos visto niveles de acumulación aquí, hemos visto niveles de acumulación aquí. Podríamos observar muchos más, pero de hecho estos niveles coinciden aprox con la parte alta de la resistencia o del canal lateral que viene dibujando ahora mismo y que además coincide con esa figura triangular de la resistencia de máximos decrecientes. Bien, lo siguiente que vamos a ver ahora
es el calendario de rollover. Esto ya es un poco función práctica, porque la previsión más o menos para el cierre de año os la acabo de dar, es un poco estimatorio en base a las propias decisiones de la AIEA y de la propia OPEP. Lo que vamos a ver ahora es el concepto de rollover. Muchos de vosotros que habéis mantenido la posición o que tenéis comprado o vendido el Brent al menos desde el pasado día 19, os habréis encontrado que en la columna swap de vuestra plataforma, me explico, aquí en posiciones abiertas, esta columna de aquí, que pone swap, en la posición os habréis encontrado, en función de si estabais cortos o largos, un swap negativo o positivo. ¿Vale? Bien, el calendario de rollovers lo tenéis en la página web. Es un documento de obligada visualización y de obligado conocimiento para todos aquellos instrumentos que tengan como subyacente un contrato de futuro. ¿Dónde localizamos el calendario de rollover en la página web? Pues os lo voy a indicar para que lo podáis localizar en primer lugar y en segundo lugar para que lo tengáis casi como vuestro libro de cabecera, sabiendo que en determinadas fechas los instrumentos en los que estáis invertidos van a sufrir un cambio de rollover por el vencimiento del futuro presente y entrada en vigor de cotización del futuro siguiente. ¿Dónde lo podemos ver? En la página web. ¿Dónde lo vemos? En nuestra oferta. Información de cuentas. Especificación de instrumentos y abajo del todo. Tabla de rollovers. Le damos aquí y nos lo carga. Como lo genera en formato PDF, lo podréis descargar directamente. En la parte superior derecha tenéis una flechita donde le dais a descargar y lo descargáis. Y aquí tenéis todos los instrumentos con su calendario de rollovers, de vencimientos. En el caso práctico que nos ocupa, ¿cómo sé yo cuántos puntos swap me va a aplicar el broker en concepto contable de ajuste de la posición? El swap de vencimiento de rollover no es un cobro o es un pago. Es un ajuste contable para evitar que ni te beneficies ni te veas perjudicado por el vencimiento del futuro respecto o la cotización del nuevo futuro respecto a la cotización del nuevo. ¿Dónde podemos buscar eso? Muy sencillo y en el mismo sitio. Nuestra oferta, información de cuentas, información legal, noticias para traders. Aún así, en cualquier caso, en las noticias solemos publicarlo para que prestéis atención a los vencimientos. Si hacemos clic aquí y nos vamos para abajo, leemos más noticias para buscarlos más para abajo, veremos que el pasado día 19, según la tabla de rollover, ¿vale? Vamos a buscarlo. Fijaros, oil, tabla de rollover, noviembre, día 19. Día 19 lo tenemos aquí. Vemos lo siguiente. Primero, a primera hora de la mañana, ya publicamos de manera estimatoria cuántos puntos se podrían llegar a aplicar. Fijaros que el martes 19 a las 11 de la mañana ya indicamos que para los rollovers del Brent se aplicará aproximadamente, habrá una corrección con el nuevo futuro de unos 90 centavos de dólar. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que el nuevo futuro del Brent va a cotizar 90 centavos por debajo del futuro que cotizaba en su momento el día 19. Es decir, el nuevo futuro va a cotizar 90 centavos por debajo. Bien, el mismo día 19, ya a las 23:41, se publica definitivamente cuánto se va a aplicar. 86 puntos swap, que traducido en dólares son menos 86 puntos swap. Fijaros bien lo que dice, ¿de acuerdo? Y ahora responderé a vuestras preguntas, no os preocupéis, ¿vale? Fijaros muy bien lo que pone. Más 86 puntos swap para las posiciones largas. Claro, si antes sabía que va a entrar a cotizar con una caída de 90 centavos, que ahora sabemos a ciencia cierta que son 86 centavos, si yo estoy largo, a mí en el beneficio bruto, es decir, aquí, me va a aparecer una minusvalía proporcional a los menos 86 centavos con los que va a entrar a cotizar. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que los que estén largos se les va a compensar positivamente en el swap más 86 centavos de dólar. Sin embargo, aquellos que estuvierais cortos el día 19, lo que os está diciendo es que os van a retroceder porque tenéis un beneficio sintético
en el beneficio bruto, gracias a la caída de 86 centavos, pues que os van a hacer una retrocesión contable de menos 86 puntos swap para que no os beneficiéis sintéticamente del rolo del futuro, para que os quedéis exactamente igual de cómo estaba el contrato de futuro la madrugada de antes. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se ve visualmente esto? Yo tengo preparado otro gráfico, lógicamente para que os sea sencillo de observar. Yo tengo aquí preparado otro gráfico del pasado día 19. ¿Vale? Si observamos cuando cerró de cotizar a las 11 de la noche el pasado día 19 el futuro viejo, vemos como justo a las 2 de la mañana, que es cuando vuelve a negociarse el mercado de futuros del petróleo, ha entrado cotizando ya con esos 86 centavos a la baja. Por lo tanto, aquellos que estabais largos os han sumado en proporción al tamaño de vuestra posición, etcétera, etcétera, 86 centavos de dólar. Y aquellos que estabais cortos, que os habéis visto beneficiados por este movimiento, se os ha retrocedido vía swap y contablemente, porque no os han quitado dinero, os han ajustado a valor de mercado, a valor justo de mercado, esos 86 centavos de dólar para las posiciones cortas. ¿Vale? A partir de ahí, independientemente de cómo haya ido evolucionando el precio del petróleo, pues ya entra en base a lo normal. Es decir, la propia evolución del petróleo vía precio actuará como quiera cotizar, pero esa madrugada del 19 al 20, en función de cómo estuvierais, os lo han practicado, ¿no? Ese ajuste contable, que no es ni un cargo, porque no os han cobrado esos 86 centavos de dólar, ni os los han pagado, simplemente vía swap en la posición latente, en la posición viva, os han rectificado el beneficio bruto, sumando, restando ese swap para que el beneficio neto os dé el beneficio real del mercado. Bien, hay una pregunta muy sencilla y de hecho nosotros también lo hemos promulgado en algunas ocasiones, donde nos preguntáis, ¿esta tabla no podría estar directamente en la XStation? Lo hemos intentado y todavía no se ha implementado, pero bueno, no está de más que sabiendo que el instrumento sobre el que operáis es un contrato de futuro, tengáis a bien conocer cuándo vence el futuro viejo y cuándo entra a cotizar el nuevo. Y en el apartado de noticias para traders, que sepáis cuánto se va a aplicar. No es que os beneficie o os perjudique, simplemente saber que si yo, por ejemplo, hubierais querido cerrar la posición el día de antes, lo hubierais cerrado aquí y hubierais recomprado la posición aquí abajo. Simplemente lo que os ha hecho la posición es automáticamente ajustaros la diferencia en el precio, porque si vendéis aquí para recomprar aquí, realmente, bueno, pues lo que os habéis beneficiado comprando a X y vendiendo a X y comprando a X menos 1 es lo que os está bonificando el swap. Por lo tanto, realmente es un esfuerzo que no es necesario tomar. Y por supuesto, sabiendo esto, y esto es importante, sabiendo que va a haber una corrección del contrato nuevo, a lo mejor si yo estoy largo, me viene bien saber que a lo mejor tengo que cambiar mi posicionamiento y ponerme corto. Esto es un indicador adelantado de cómo va a cotizar el nuevo futuro para saber si viene en contango, que es que empieza cotizando por encima, que no ha sido el caso de este último vencimiento, o en backwardation, que sí ha sido el caso en concreto, cotizando ligeramente por debajo. Por lo tanto, es una manera adelantada de saber que además os lo estamos dando, que si va a haber una cotización por debajo, yo a lo mejor sé que para empezar a cotizar en el siguiente día me interesa ponerme corto, porque aparentemente el nuevo futuro cotiza por debajo. Pero cuidado con eso, porque nos puede llevar a confusión y como podemos ver, después el futuro ha seguido cotizando al alza. Por lo tanto, mi recomendación es, sabiendo el concepto del rollover y del swap, cómo se aplica y a qué procede, realmente aquellos que lo veáis no os sentéis alarmados porque lógicamente lo que ha habido es, sabiendo la diferencia de precios entre el que vence y el que entra a cotizar, simplemente se os ajusta contablemente positiva o negativamente según proceda vuestro contrato. ¿De acuerdo? Bien. Y para terminar, importante, aparte de haber visto lo que es el calendario de rollover,
os voy a enseñar una pequeña herramienta que me he hecho yo y que lo podéis hacer todos vosotros con el Excel, una pequeña calculadora. ¿De acuerdo? Bien, aquí la tenemos. Es una pequeña explicación. No la toméis de manera expresa porque lógicamente esto también implica saber a cuánto estaba el tipo de cambio, ¿vale? De hecho, fijaros cuántos decimales aparecen. Muy sencillo. Vamos a coger los datos del ejemplo del último rollover, ¿de acuerdo? Bien, nos ha dicho que nos van a sumar 86 puntos swap si estábamos largos o que nos los van a restar si estábamos cortos. Bien, yo sé que, por ejemplo, he comprado o estaba largo de 5 lotes, de 0,5 lotes, de medio lote, ¿vale? Bien, me está diciendo el sistema, bueno, el sistema no, las propias noticias a ciencia cierta que los puntos swap que se van a aplicar son 86. Por lo tanto, yo cojo 86 centavos de dólar, por lo tanto 0,86, ¿vale? Bien. ¿Cuánto vale un contrato completo del eurodólar? Muy sencillo. ¿Cómo lo podemos observar? Pues abrimos una boleta, ponemos un lote completo. ¿Cuántos pips nos salen? 908,57. Está traducido en euros, pero sabemos que un contrato del Brent son 1.000 euros el punto, 1.000 dólares el punto. Por lo tanto, en el calendario, en el valor del PIB sabemos que son 1.000 dólares. ¿Cuál es el coste de rollover? Fijaros en la fórmula. El tamaño de mi lote, sabiendo que yo estoy largo, aplico positivamente el swap por el valor del PIB completo. Simplemente el valor del lote lo que hace es fraccionarme lo que supondría el lote completo. Me está diciendo el sistema que si yo estaba largo medio lote en mi cuenta en dólares, el coste de rollover o abono de rollover me sumarían en la columna 430 dólares. Pero yo, por ejemplo, sé que cuando se aplicó el rollover, ¿vale? El tipo de cambio al que se aplicó fue el 1,107904. Bueno, los decimales, el resto, los podemos obviar. Pues, ¿qué es lo que cojo yo? Mis 430 dólares y los divido por el tipo de cambio de la ejecución. 1,10790477. Y nos va a decir cuántos puntos swap en euros me han sumado. Justo lo que aparece aquí. ¿Vale? Si cambiamos el lotaje, que yo, por ejemplo, lo mínimo, pues yo he hecho un microlote del Brent, en este caso, un microlote, pues aplicando los 0,86 centavos por los 1.000 dólares del PIB de un lote completo, pues me habrían sumado los 8,60 dólares, que serían 8,60 entre, perdón, vamos a ver, vale, vamos a sacar allí 1,10790477. Vale, yo sé que si me han puesto tenía un lotaje de 0,01, al dividir los 8 dólares con 60 entre el tipo de cambio de la ejecución, me dice cuántos euros me han sumado. Por el contrario, si yo tenía un 0,01, un microlote, pero estaba vendido, es decir, tengo que poner los puntos swap en negativo, por lo tanto, menos 0,86. Si yo estaba corto, me he beneficiado en la posición con 8 dólares con 60 y el punto swap lo que me hace es corregir esos 8 dólares con 60. Y para el resto de instrumentos, exactamente igual. Para el caso que nos ocupa, simplemente utilizamos bueno, pues el ejemplo del Brent, ¿vale? Lo tenemos aquí, nos ajustamos simplemente a él y ya está. Y es aplicar una fórmula directa, tamaño de la posición por los puntos swap con el signo que debo aplicar en función de la posición mía, si estoy largo o corto, saber cuánto vale un lote completo del PIB, del instrumento. Sabemos que cada dólar que suba o baje un barril de Brent para un lote completo son 1.000 dólares arriba o 1.000 dólares abajo y por lo tanto el coste o ajuste del rollover. ¿Sencillo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De hecho, si sacamos la calculadora
por hacer el ejemplo presente, y sabemos que son $1000 un lote completo, es decir, lo que gano yo por cada dólar que subo baja el Brent, pero sabemos que el valor en PIB traducido son, lo dividimos los $1000 entre 908,5, me da el tipo de cambio. Bastante sencillo, ¿no? Vale, me preguntáis, ¿puedo repetir cómo acceder al rollover en XTB? Muy sencillo. Página web. Nos vamos al principio, ¿de acuerdo? Nuestra oferta, información de cuentas, especificación de instrumentos y abajo del todo tenemos la tabla. Esto es para ver el calendario. Si lo que quiero saber es cuántos puntos swap se van a aplicar en mi futuro, en la posición que yo tengo, muy sencillo, exactamente igual. Volvemos al principio. Nuestra oferta, información de cuentas, información legal, noticias para traders y sabiendo el día que se va a ejecutar el rollover, simplemente tengo que buscar por fecha. De hecho, fijaros aquí, en el caso del gas natural, se aplicó un rollover del día 21 al día 22. A primera hora de la mañana indicamos que el rollover iba a ser en contango, perdón. El rollover nuevo, el futuro nuevo del gas natural iba a cotizar 4,9 centavos de dólar por encima. Por lo tanto, aquellos que estén largos, el swap va a ser negativo. Está claro, ¿no? En la siguiente noticia, ya a las 10:30, sabiendo a ciencia cierta ¿cuánto va a ser? Aquí vemos que es 4,9 centavos. ¿Cuánto va a ser finalmente? Pues bueno, finalmente vemos que son 5,5 centavos, es decir, 0,055. Para los long positions, al cotizar a su favor, el swap es negativo. Y aquellos que estén short positions, que estéis cortos, el swap va a vuestro favor. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, pues una vez visto en la práctica el cálculo del rollover y un poco la previsión respecto a la cotización del Brent, sobre todo por los informes de los principales instituciones, podemos indicar que al menos encontrándose en unos niveles de resistencia actuales por los máximos decrecientes y por el comentario del informe, podríamos esperar que haya un exceso de oferta que reduzca el precio de la cotización, ¿vale? Para equiparar el nivel de la oferta al interés de la demanda. Demanda sabemos que es precio por cantidad. Si queremos cubrir toda la demanda o queremos vender toda la oferta, habrá que venderlo más barato para que la demanda tenga interés. Muy bien, pues este es el seminario respectivo al petróleo. Quería darle mucho hincapié porque, bueno, pues nos gusta siempre resolver las dudas, aunque nos encanta hacerlo por teléfono, que a través de un seminario práctico y sobre todo reciente respecto a un activo de interés, pues lo podamos observar, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más. Agradeceros, como siempre, la asistencia. Muchísimas gracias por las preguntas. Espero haberos resuelto todas las dudas posibles. Nos vemos en próximos seminarios y nada, muchísima suerte con vuestras inversiones. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Adiós.